Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar posiblemente de la mejor novela gráfica de todos los tiempos y para muchos críticos la Biblia de los cómics. Vamos a hablar de nada más y nada menos que The Watchmen, que es una obra fascinante así de principio a fin de Alan Moore, para muchos considerada una de las grandes obras maestras de la novela gráfica. Incluso yo podría decir que es una de las cosas que a punto está de tocar la perfección de tan importante que es. Y tendríamos que decir que es una serie de cómics que originalmente se publicó entre 1986 y 1987, que está compuesta por 12 números y yo conseguí esta versión. Como se las acabo de mostrar, vale la pena que la veamos. De nuevo, esta es. Aquí vienen los 6 primeros números. Se compone básicamente pues antes se vendían como revestitas, ahora vienen los 6 en un solo tomo, que no es tan delgado ni tan grueso, pero digamos que, pues miren, para empezar, no son como una serie de cómics como los manejamos formalmente, sino por capítulos, como si fueran novelas, o sea, ya está planteada desde un principio como algo particularmente distinto. Y vale la pena mencionar que ese, pues, digamos, como atrevimiento, aquí está, este es el último cómic, el número 12, y pues ya, desde ahí, desde la estructura, ya nos está planteando algo relativamente nuevo y interesante. Tendríamos que decir que la obra está compuesta por varios personajes relativamente interesantes. Sin embargo, tendríamos que destacar a 3 personas. Tendríamos que destacar a Alan Moore y a Dave Gibbons y a John Higgins. Alan Moore hace el guión, Dave Gibbons la ilustración y John Higgins hace prácticamente el color del cómic, que es verdaderamente interesante. Pero bueno, vamos a comenzar. Más allá de esta pequeñísima introducción que acabamos de hacer, porque luego estas obras que son tan grandes, tan fascinantes, parecía que tuviéramos uno que hablar muchísimas cuestiones. Miren, el origen del título del cómic, de Watchmen, que quiere decir prácticamente en español los vigilantes, viene de una frase de Juvenal, un poeta del siglo I y II, que tiene una serie de textos que se llaman sátiras, y la sátira número 6 tiene un verso que es verdaderamente precioso, que dice: Quis custodiet ipsos custodies, que quiere decir quién vigila a los vigilantes. Y lo que estaba intentando hacer Juvenal en ese poema era demostrar, por ejemplo, quién vigila a los que nos vigilan, quién castiga a los que nos castigan. Y demostrar lo que intentaba Juvenal era demostrar que la sociedad romana estaba en un proceso de descomposición, porque la justicia estaba prácticamente desapareciendo. Y entonces la poesía era pues como una herramienta para criticar las estructuras formales de la sociedad romana. Y entonces, a partir de ese fenómeno, Alan Moore comienza a construir una historia de superhéroes. Tendríamos que decir que los superhéroes formales, como los conocemos, digamos, se hicieron muy populares, tanto Batman como Superman y algunos otros, se hicieron muy populares a principios de 1940, digamos, ¿no? Y prácticamente el boom de los cómics habrá sido por ahí de 1946, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se volvió a reestructurar todo. Y siempre estuvieron como muy unidas al lado como infantil, digamos, ¿no? Y sí, siempre tenían como una temática muy elemental de la pelea entre el bien y el mal y cómo el bien terminaba por vencer. Y el problema es que ya cuando habían pasado tal vez 45 años incluso del nacimiento de Batman, pues resulta que los que habían comenzado a leer estas obras, pues se habían hecho pues adultos, digamos, y habían llegado a analizar ciertas cosas con alguna profundidad, y entonces decidieron que en los años 80, cuando muchas cosas cambiaron, decidieron pues hacer cómics para adultos, o sea, ya no con una temática infantil,
ni una temática tan sencilla como del bien peleando contra el mal, sino es una temática que verdaderamente toque asuntos que tengan una importancia pues, verdaderamente interesante. Y si tuviéramos que analizar The Watchmen más allá de sus orígenes, más allá de la profundidad con que están formados a partir del título, tendríamos que decir que dentro de la estructura, pues la trama del texto se basa en algo muy elemental. Matan a una persona que es conocido como The Comic y pues el interés formal de esta persona, del comediante, es tratar de descubrir, digamos que una persona está interesada, una persona que vive en un mundo en donde los superhéroes están prohibidos y él es superhéroe, está interesado en descubrir formalmente qué es lo que está pasando. Y de repente yo en The Watchmen veo ciertos temas interesantes. Veo, por ejemplo, la temática de la vejez. Porque en este mundo los superhéroes, más allá de estar prohibidos, están viejos, retirados o trabajando para el gobierno. Y entonces Alan Moore nos lleva por un estudio formal acerca de la vejez, acerca de cómo envejecen, acerca de lo complicado que es la vejez en un mundo nuevo y aunque sea superhéroe, pues eso no acaba como de cuajar. Y tendríamos que decir formalmente que también dentro de esta historia hay una posible tercera guerra mundial, un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y pues lo tienen que tratar de evitar, que pues si les suena algo relativamente interesante, pues está pasando prácticamente en este momento. Y pues sí, tendríamos que comentar que incluso una de las cosas que a mí me fascinó y que me voló la cabeza la primera vez que lo leí, es que todos los capítulos, los 12 capítulos, tienen una temática muy especial. Digamos, sí, todos están ligados al mundo de la ilustración, pero de repente Alan Moore pone cosas de narrativa relativamente interesantes. Por ejemplo, esto que está aquí es el final del tomo número 1. Aquí viene un apartado que se llama Bajo la capucha, que es una biografía de un superhéroe. Y entonces sí está construyendo un cómic, pero de repente al final termina construyendo estructuras de narrativa que nos ayudan a entender con mayor profundidad los personajes. Entonces desde ahí vemos que, pues que hay como un interés formal en construir algo nuevo. O sea, digamos que en 1987-88, Alan Moore se propuso cambiar el paradigma de los cómics y hacer que funcionara para un mundo más adulto. Y eso es verdaderamente interesante. Miren, si siguiéramos como revisando de repente el texto, por ejemplo, esto que está aquí. Esto que está aquí es el final del capítulo número 5. Y en el capítulo número 5 viene una cosa que es la biografía de Doctor Manhattan y desaparece de repente la narrativa y de repente empieza a aparecer un texto como si estuvieran citando algo verdaderamente interesante. Y nos damos cuenta que hay es un análisis profundo de un montón de cosas. Incluso podríamos decir que este interés por cambiar los paradigmas, por hacer que las cosas funcionen de otra manera, Alan Moore ha dicho formalmente que todo eso se lo debe a William Burroughs, quien es un poeta beatnik y pues ha influenciado mucho en ese sentido. Entonces, resulta que si nos damos cuenta, en lo general vemos cómo esos niños que comenzaron leyendo cómics ya en los años 80 tenían intereses como muchísimo más profundos. Y, por ejemplo, hay pues metanarraciones, meten un cómic dentro de un cómic, que eso es una cosa verdaderamente interesante. Y, por ejemplo, pareciera que estas viñetas y dibujitos siempre terminan el capítulo, más allá de con estos libros ficticios que cita Alan Moore como referencia dentro del cómic, terminan con una cita. De repente citan a, no sé, Albert Einstein o citan a un montón de científicos con la intención de profundizar más en lo que se intenta visorear en este material. Y entonces, pues sí, yo creo que el trabajo de Alan Moore como guionista es verdaderamente increíble. Y otra cosa que no podríamos dejar a un lado es que pues incluso el trabajo de ilustración
y el trabajo de ponerle tinta a la ilustración que está llevado a cabo por dos grandes artistas, pues por Dave Gibbons y por John Higgins. Dave Gibbons ilustra y John Higgins colorea. Hacen un trabajo que verdaderamente también cambia el paradigma de lo que se conocía como un cómic. Y entonces, pues por eso y por un montón de cosas, y porque nada más tenemos 10 minutos para hablar de este tema, yo sí considero que es una gran obra. Sabemos, por ejemplo, que el premio Hugo, que es un premio para novela y para ciencia ficción, la primera vez que se la recibió un cómic fue de Watchmen, porque verdaderamente alcanza unos niveles que pues no habíamos visto nunca. Era un cómic con una profundidad que marca prácticamente un cambio directo en el cómic y también en la novela gráfica. Así que pues ahí están las recomendaciones. Yo creo que es un gran momento, por eso de la temática de la Tercera Guerra Mundial, es un gran momento de volver a leer The Watchmen y volver a cuestionarnos todo lo que analiza este fenómeno. Todo lo que tiene que ver incluso con la violencia sexual, todo lo que tiene que ver con un montón de cosas sobre la vejez, sobre la manera en que entendemos la violencia, sobre la manera en que entendemos la justicia por nuestra propia mano. Pero ahí está, no me den más cuerda porque ya saben que yo me puedo llevar aquí hablando por lo menos una media hora del tema, así que por favor suscríbanse, denle like y pues comenten de qué tema quiere que hablemos. Tengo por ahí un Patreon si quiere aprender a leer textos con cierta profundidad o quiere aprender a escribir, ahí tengo una serie de talleres y bueno, nos vemos en el próximo video y por favor lea The Watchmen, la Biblia de los cómics. Bye.